Daniela, a quien saludamos de inmediato con mucho gusto. Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí con Temoris y Arnoldo, a quien pues de una vez aprovecho para mandarle un abrazo y a todo el equipo de Pop Lab por esta noticia tan fea, pero pues bueno, a resistir. Así es, a resistir. Daniela. Temoris Greco, buenas tardes. Hola Julio, Dani, y también un enorme abrazo a Arnoldo. Parece que la moda del día de hoy, cuando los periodistas somos sujetos de espionaje, pues la moda es acusarlos de realizar actividades ilícitas, ¿no? Da lo mismo si es un gobernante del PAN que un gobernante de Morena. Es lo de hoy. Así es que Arnoldo Cuellar. Qué indignación, sí. qué indignación, y un enorme abrazo, querido Arnoldo. Así es, Arnoldo, ya platicamos ayer mismo de este tema. Afortunadamente pudimos dar la información y estamos atentos. Hay una carta que está circulando para quienes deseen firmarla en apoyo al periodismo crítico que se ejerce desde PopLab con Arnoldo Cuellar como coordinador, como editor general, y desde luego de rechazo a estas formas de espionaje que se multiplican. Arnoldo, buenas tardes. Julio, gracias. Buenas tardes. Temoris y Dani, también muchas gracias. Quiero decirles que recibo con mucha gratitud su apoyo, pero que eso no les exime de unas cervezas en el cobadón. Digo. Temoris y Daniela, tenemos que hacer el cobadonga del desagravio, convocar a todas nuestras fuerzas vivas y ahí Arnoldo presidiendo la reunión desde las alturas, no solo periodísticas, sino también físicas, por el tamaño físico que tiene nuestro gran Arnoldo. Oye, pero sí descorchando algunas cosas por ahí. Pero ¿vas a venir con Samarripa presencial o remoto? En el teléfono. No te lo aconsejo. No te lo aconsejo presencial, Temoris. Realmente echaría a perder la convivencia. Pero este comunicado que dice es una alerta de artículo 19. Pues les pedimos que dejaran que lo firmaran otras organizaciones y compañeros de medios. Está circulando ahorita para firma. Y sobre todo es un exhorto a estas dos fiscalías a que clarifiquen la situación de su denuncia. Nada más, ya hablamos de esto en extenso ayer, Julio. Yo creo que hay muchos temas que hoy valen la pena, ¿no? Bueno, vale la pena, igual que vale la pena insistir en la defensa del periodismo crítico y contra el espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Solidaridad con PopLab y con Arnoldo Cuellar. Y pasemos a otros temas que finalmente ni son otros temas. Daniela, nuevos casos de espionaje con Pegasus, ya lo hemos estado hablando aquí, pero revelan que estuvieron vigilados por Pegasus, infiltrados, tanto el director del Centro PRO, Santiago Aguirre, como una abogada que forma parte de su área internacional. A su vez, el presidente de la República ha dicho que se va a proteger la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina porque hay un espionaje del Pentágono, de la DEA y de otras fuerzas contrarias a su administración. ¿Cómo ves el tema, Daniela? Pues un temota sin lugar a dudas, pero bueno, si nos vamos por partes, primero lo que está pasando con lo que comunican el día de hoy los activistas, los abogados del Centro Agustín Pro, me parece muy delicado y creo que no se está tratando de una buena manera. Para quien no conozca o para quien quiera buscar un poquito más, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro no es un centro que surgió en 2018, no es una de las tantas organizaciones civiles que Claudio X González crea día a día para sostener Va por México. O sea, si uno le busca qué es el Centro Agustín Pro Juárez, nos vamos a encontrar con los eternos defensores de las causas justas. O sea, para mencionar solamente 3 casos de los muchos que ha llevado el centro, tenemos a Tenco, tenemos Tlatlaya y tenemos a Ayotzinapa. Entonces, me parece que en esta carta de buenas intenciones que solemos hacer, sale esta noticia de la planta, ¿no? Ya el presidente López Obrador en la mañanera, y pues claro que uno en lo que nos gustaría ver y escuchar, pues al menos a mí se me hubiera gustado ver a un presidente que sea un poco más, pues menos en la premura de salir en la defensa automática del ejército,
yo sé que él sabemos que él sabe qué es el Centro Agustín, el Centro Pro Juárez, o sea, él sabe, al ser un hombre de izquierda, que muchos activistas, muchas organizaciones han encontrado ahí el acompañamiento que el Estado jamás les ha dado. Entonces, pues sí me decepciona un poco ver primero la descalificación y la defensa a la Sedena y a la CEMAR, cuando pues la defensa hacia ellos es completamente innecesaria. Siempre se tiene que ver por quienes están siendo abrumados por el Estado, y pues no, lo que vimos fue simplemente el decir, y también es una acusación muy grave que nos lleva a lo del tema incluso de lo que hablábamos de Arnoldo, de decir que es gente que está implicada con criminales. Ya lo vimos en el caso de Raimundo Ramos en Tamaulipas, que más allá de esclarecer si sí o si no, a Raimundo Ramos ya se le quedó la etiqueta de narcotraficante. Entonces, me parece muy delicado que no haya como ese espacio previo a detener las cosas, de decir, se va a investigar, se va a ver qué está pasando, y simplemente decir, no, pues son los adversarios, es esto y aquello, que no nos lleva a nada bueno. E insisto, el centro de derechos humanos es una organización que lleva años, que es necesaria y que no se merece, creo yo, las críticas que se han venido dando, no solo de ahorita con lo que denuncian, sino desde hace muchísimo tiempo, porque creo que se tiene que recordar que el hecho de emitir una crítica al presidente no nos convierte en automático en panistas, en priistas, en chayoteros, en absoluto, sino que las críticas siempre, quien las hace de manera constructiva, sirven para eso, para advertir de posibles errores o de posibles cosas que se pueden cambiar, y este caso creo es uno de ellos. El presidente, creo que en lugar de decir, ahora vamos a cuidar a la Sedena y a la CEMAR, pues quizá tendría que decirles, oigan, pues sí necesitamos CEMAR y Sedena que nos expliquen si en realidad tienen el control completo de estos programas de espionaje, porque puede ser, y esa es otra, que también haya por ahí una fuga, o puede ser que sí estén abusando el Ejército y la Marina de esto y que también tengan que rendir cuentas, pero es algo que al menos hoy, por lo que vimos, no se va a hacer, porque el presidente pues decidió simplemente salir en la defensa de estas dos instituciones. Daniela, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre la confirmación de espionaje a dos directivos del Centro PRO? Y bueno, el indicio que sugiere que ese espionaje está extendido hacia otros ámbitos, el uso finalmente de un sistema de espionaje que solo puede adquirir el Estado mexicano. Un reportaje muy detallado del New York Times, con detalles y con revelaciones distintas. ¿Qué opinas de eso y de la postura del presidente de la República de declarar bajo resguardo la información de la Sedena y la Marina? Gracias, Julio. Bueno, pues mira, quisiera empezar recordando que el 19 de junio de 2017, el New York Times rompió con la noticia de que el gobierno mexicano, usando este software Pegasus, estaba espiando, el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba espiando a periodistas, a diversos activistas, entre ellos a 3 integrantes del Centro PRO de Derechos Humanos, uno de ellos el actual director, Santiago Aguirre. Y bueno, pues esto se estaba haciendo desde el gobierno, porque oficialmente solamente el gobierno, estos sistemas solamente son vendidos a gobiernos y solamente el gobierno tendría la capacidad. Si había algunos funcionarios díscolos adentro del gobierno que se estaban pasando, o de casualidad alguna otra entidad no gubernamental tenía acceso a esto, Peña Nieto se rehusó a investigarlo. Peña Nieto se hizo el ofendido y, saliéndose un poco del tono habitual que él sostuvo durante su gobierno, se mostró muy enojado y acusó a quienes lo acusaban de estarlo acusando en falso. No los acusó de estar involucrados en actividades ilícitas. Solamente era el ofendido que estaba siendo acusado con mala fe. Y les pidió a los espías, a la PGR, proceder contra los espiados.
que no se hizo, solamente fue como la amenaza que hizo. Fue, evidentemente, no fue el comportamiento de un estadista, no fue el comportamiento de un gobernante de todas y todos los mexicanos, no fue el comportamiento de un mandatario responsable, fue el comportamiento de alguien que se sabía que lo habían agarrado con los dedos en la puerta y reaccionaba revolcándose contra los que lo habían agarrado. Luego pasamos a ahora que ha habido varias denuncias de que a pesar de que el presidente López Obrador primero dijo que Pegasus ya no era utilizado, eso lo dijo en 2019 a pregunta expresa en noviembre de 2019, cuando Luis Fernando García de la red de los derechos digitales le preguntó en la mañanera sobre eso y él dijo, Pegasus ni ningún otro sistema de espionaje se usa ya en el gobierno. Eso era raro, porque finalmente esos sistemas son útiles cuando se usan para lo que debe ser, que es espiar, que es intervenir las comunicaciones de los grupos criminales. Y sabemos que lo hacía porque el ejército lo hizo con Guerreros Unidos, cuando la misma noche que atacaron a los estudiantes en Iguala, ya Guerreros Unidos ya tenía tiempo en que era espiado, y el ejército mexicano no usó esa información para ir a buscar a los 43, los dejó que los desaparecieran. Pero bueno, el presidente dijo que no, que ya no se usaba, y después, cuando van saliendo más evidencias, dijo, bueno, sí se usan, pero aquí no se espía políticamente, se espía a criminales, ¿no? O sea, bueno, no es espionaje, dijo él, es inteligencia, y es contra criminales. Pero ya hemos venido viendo que está pasando lo mismo que ocurría con el gobierno de Peña Nieto, y casi con las mismas personas. En aquel tiempo, la denuncia que los López Obradoristas apoyaron contra Peña Nieto apareció en el New York Times, la hizo Citizen Lab, que es este laboratorio especializado canadiense, la hizo Artículo 19 y la hizo el Centro Pro, y en aquel tiempo les pareció muy correcta. Ahora las denuncias la hacen los mismos. El New York Times, el laboratorio canadiense Citizen Lab, Artículo 19 y el Centro Pro, y ahora los acusan de ser agentes terribles de gobiernos extranjeros. Cuando Raimundo Ramos, este activista tamaulipeco, denunció que era espiado, el presidente le hizo eco a acusaciones infundadas, mentirosas, que lo ligaban con el crimen organizado, al espiado, a Raimundo Ramos. Y al hacerle eco, no es nada más manchar el nombre de alguien con Raimundo Ramos, sino que es difamar a una persona que está en alta exposición, en alto riesgo de que lo asesinen o de que le haga a él y su familia, porque él vive en Tamaulipas y está trabajando con temas relacionados está defendiendo a personas atacadas por el crimen organizado y también por las Fuerzas Armadas mexicanas de Tamaulipas, y este tipo de acusaciones podrían conducir a un ataque directo contra su vida. Cuando Ricardo Rafael, el periodista, dijo, me están espiando, el presidente no actuó como un estadista, no dijo que se investigue quién está espiando a esas personas, y si hay responsabilidades, que se proceda contra ellos y se suspende este espionaje. No, dijo que Ricardo Rafael siempre había sido un conservador, siempre había sido de la derecha, y lo atacó personalmente, cosas que son falsas también, son mentiras. Ahora, esto lo voy a leer tal cual de la transcripción oficial de la conferencia de hoy. Le preguntaban, en este caso fueron 2 defensores de derechos humanos de los que, y el presidente interrumpió y dijo, vinculados algunos con actividades ilícitas. No están hablando de un montón de un conjunto ignoto de defensores de derechos humanos, están hablando de 2, de Santiago Aguirre, que es el director del PRO, y de María Luisa Aguilar, que es una joven que trabaja como representante, bueno, como coordinador internacional del Centro Pro. A los 2 los conozco personalmente. De los 2 conozco su trabajo, lo que ya mencionó Dani muy bien, apoyando a las madres y a los padres de Ayotzinapa, apoyando a las víctimas de Tlaya, estuvieron involucradas en Atenco, y esto no es de ahora, han estado ahí todos estos años.
todos contra el gobierno de Peña Nieto, contra el gobierno de Calderón, resistieron, apoyaron a la gente. No es a nadie a lo que tú puedes estar difamando nada más porque sí. Y al presidente le dicen específicamente esos dos defensores de derechos humanos, y el presidente dice, vinculados algunos con actividades ilícitas. ¿Cómo por qué? Cuando le insiste, y si tienen pruebas, ¿por qué no mejor presentan las pruebas contra eso? Dice, ¿por qué no vamos a nosotros a convertir en mártires a espías o empleados de agencias extranjeras? Somos libres. Lo que está diciendo es que la gente del PRO, o Raimundo Ramos, o Ricardo Rafael, u otros espiados, están en actividades ilícitas y son empleados o espías de agencias extranjeras. Son acusaciones de alto calibre hechas por cualquiera, solamente que en este caso son acusaciones hechas por el presidente de la República, por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto no se puede hacer así. Entonces, ¿por qué? O sea, no votamos por esto. Yo no voté por un presidente, ni voté no una, sino montones de veces, en cada ocasión en que se presentó. Yo no voté por un presidente que recurre a la mentira como han recurrido todos los anteriores presidentes. Y no voté por un presidente que con la mano en la cintura difama a gente que tiene todo el honor, todo el prestigio, que los conocemos todos, de trabajo de muchísimos años, dedicándose a ayudar a otros, a defender, a exponer sus vidas por otros. Yo no voté por ese presidente y a mí me parece que es vergonzoso que haya hecho el ataque contra Santiago y contra Malú como hizo hoy. Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de los señalamientos de espionaje mediante Pegasus y la respuesta del presidente de la República? Primero que nada, suscribir plenamente lo que han dicho tanto Daniela como Temoris. Ya no abundaré sobre lo que muy bien dejaron claro, pero me gustaría hacer una reflexión adicional. Digo, me voy a ver aquí mal y culterano, pero acuérdense de aquella frase que hace 2 siglos le decía Talleyrand a Napoleón cuando le dijo: Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Yo creo que aquí el presidente ha usado al ejército como un respaldo político que no necesitaba, porque tenía suficientes votos históricos y una movilización en su favor impresionante para cambiar las cosas, frente a la coalición que se formó de facto para combatirlo y para criticarlo con los partidos políticos tradicionales, que también a su vez, cuando gobernaron, fueron siempre cómplices y tapaderas de los abusos de ese mismo ejército. Entonces se transformaron muchas cosas en 2018. Lo que no se transformó es una de las instituciones más anacrónicas de este país, a la que ya no le lava la cara el hecho de que haya surgido como producto de la Revolución Mexicana. Es como si pensáramos que al PRI le lava la cara el hecho de haber surgido como producto de la Revolución Mexicana. Muchas cosas han pasado, mucha agua bajo los puentes, ese ejército tiene crímenes históricos. Es además una corporación que ya no es ni siquiera popular. No es de élite, porque no existe una élite en México en ese sentido. Claudio X González no va a mandar a sus hijos al colegio militar, pero ciertamente se ha creado ahí un estamento de intereses, de protección de situaciones desde hace mucho tiempo. Antes no era el narcotráfico, pero era el contrabando. Los presidentes priistas siempre tuvieron al ejército en paz, permitiéndole el manejo libre de su presupuesto, de su corrupción, y esto parece no haber cambiado mucho. Es la institución más opaca del país, es una institución a la que difícilmente se puede reportear, hoy un poco más, pero durante años era impermeable, y Andrés Manuel López Obrador decidió que ese podría ser su aliado político frente a las resistencias que venía encontrando, en lugar de apoyarse en la movilización que buscaba, junto con él, modernizar muchas de las instituciones de este país. Si no funcionaban o funcionaban mal, hacerlas funcionar y no desaparecerlas, ¿no? Entonces, esta situación hace al presidente cada vez más rehén de ese ejército. Yo creo que un punto de quiebre importante fue cuando cambió en 24 horas su forma de pensar con respecto al tema Cienfuegos, y de subirse alegremente a la crítica en los primeros momentos, se convirtió en su defensor.
Entonces, pues vamos a ir viendo, y bueno, y después con la apertura a todas estas oportunidades de negocio y de crecimiento de poder político en base a la incursión en nuevos espacios administrativos. Entonces, me parece que este es un lastre pesadísimo para la idea de una transformación democrática de este país. Creo que ya en lo poco que le falta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no logrará liberarse de eso, creo que ni quiere hacerlo, y al contrario, las necesidades políticas lo irán obligando a refugiarse más en esa alianza. Y a mí lo único que me queda de positivo de todo esto es que Andrés Manuel López Obrador, con su apoyo acrítico al ejército mexicano, logró subirlo a la palestra, y ya que pudiéramos tener una observación clara de su comportamiento político, y que esto abrirá un debate importante y que a este país le hace falta. Que Fox no se atrevió con su Comisión de la Verdad, etcétera, y este pendiente que se ha venido arrastrando tendrá que ser tarde o temprano revisado, ahora con la suma de los privilegios que les otorgó Andrés Manuel López Obrador y que seguramente darán lugar a muchos escándalos a la postre, ¿no? Bien, Arnoldo. Daniela, aunque ves un tema que probablemente falta conocer exactamente los detalles de qué va a significar en lo operativo, pero hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron 8 votos contra 3, de tal manera que fue invalidado. Eso hace que la Guardia Nacional regrese al control operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué opinas sobre esta resolución y lo que puede implicar? Hay quienes temen que esto signifique una menor capacidad de acción de la Guardia Nacional en sus planes de controlar la delincuencia organizada. ¿Qué opinas, Daniela? Pues bueno, el presidente ya en 2 ocasiones en esta semana, estos últimos días, dijo que adelantándose a esta decisión de la Corte, decía que si lo declararon inconstitucional, como ya ocurrió, la Guardia Nacional iba a tener un final como el de la Policía Federal. Hoy dice que si la quitaban de la Sedena, le iba a llegar a dirigir un Junior o un Genaro García Luna. Yo creo que el presidente, y porque lo ha demostrado ya en distintas ocasiones, suele tener un plan B por lo regular, ¿no? Y no solamente el plan B de la reforma electoral, siempre ha demostrado tener esa otra opción en la que por lo regular también termina bien parado. Creo que también nos lleva a lo que veníamos hablando de esta dependencia fuerte con el ejército, porque en anteriores ocasiones, ya hace algunos años, cuando estaba lo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algunas voces dentro del ejército hablaban de, pues sí, está bien que el presidente se esté ayudando en muchas ramas con el ejército, y dentro del ejército decían, está bien, pero no son nuestras tareas, se tienen que generar, ahorita estamos saliendo de las emergencias, pero ¿qué pasa con la construcción de alternativas? O sea, se están encargando de la construcción, pero ¿qué va a pasar más adelante? Nadie más se va a poder encargar de construcciones importantes más que el ejército. Entonces, creo que más allá de que el presidente ya haya dicho que si la Guardia Nacional no pasaba a la Sedena, se iba a echar a perder y vamos a tener otra vez la Policía Federal, creo que ahora también ya la Corte lo va a estar obligando a que empiece a generar esas alternativas. Ahora, yo insisto, creo que él ya lo tiene pensado, pues ahora qué va a pasar, cómo se va a cuidar a esa Guardia Nacional de que no termine con ese fin que él ya le augura. Y es también ya, pues que ya vamos a terminar su administración, pues al menos que tenga el presidente una tarea que no le encargue por completo a la Sedena. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tareas va a tener Rosa Isela? ¿Qué tareas va a tener la Secretaría de Gobernación? Porque anda muy, muy cómoda Dan Augusto, no encargándose tanto del tema que también le compete a él, que es el de seguridad en algunos asuntos. Entonces, a ver, que se activen, qué tareas van a tener, ya no va a estar en el ejército, pero qué es lo que se va a hacer para que no se echa a perder. Él supongo que va a estar enojadísimo mañana, por lo que de hecho hoy también ya andaba como un poquito con los ánimos encrispados,
Y me llamaba la atención incluso lo que comentaba tu entrevistado, Julio, hace unos momentos del Centro PRO, que quien manda el plan en la Corte, el que se discute, es uno de los ministros que se propusieron bajo esta administración. Entonces, pues ya termina con esta inconstitucionalidad, pero creo que puede ser una oportunidad, más allá del enojo que vaya a tener el presidente, una oportunidad que tenga de ya empezar a generar o que demuestre que hay esas alternativas, porque evidentemente no todo debe ser el ejército, ya funcionó en algunas ramas, pero pues sí tendríamos también que estar hablando de que en algún momento se tiene que empezar a quitarle las responsabilidades. Con este proyecto de la Guardia Nacional se hablaba que eran solamente algunos años primero, si no mal recuerdo eran 6, no, después el PRI dijo no, tienen que ser 9 los que tiene que estar la Guardia Nacional en la Sedena. Entonces, afortunadamente, sí tengo que decirlo, no va a ocurrir eso. Sí era algo que alarmaba, que generaba algunos temores, pero entonces el presidente ahora tiene la tarea de decir, bueno, no va al ejército, pero esa Guardia Nacional a la que ya le invirtieron mucho, incluso políticamente, no se va a echar a perder. Y cierro con esto, lo que ya había mencionado, el presidente suele tener esos planes alternativos y estoy segura que en el corto plazo va a salir con algo con lo que va a salir bien librado. Bien, Daniela, gracias. Temoris Greco, ¿qué pensar de esta resolución de la Suprema Corte que invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en términos operativos y administrativos? En la realidad mexicana que hemos vivido históricamente, Temoris, pues pudiera uno suponer que a fin de cuentas en lo operativo lo va a seguir manejando la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde un subsecretario, el que suplió a Mejía Verdeja, es general en retiro, es otro general que probablemente se encargue de la operación de la Guardia Nacional y diríamos que quedaría lo mismo, pero hay el riesgo de que en lo administrativo los elementos de la Guardia Nacional ya no mantengan la antigüedad, el estatus y la relación con su matriz, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, ¿cómo ves todo este tema, Temoris? Bueno, el ejército siempre ha usado a militares en retiro de todos los rangos para extender su poder hacia las áreas civiles. Y los civiles los han recibido, como, o sea, nombrando los secretarios de seguridad pública en los estados, nombrando los jefes de seguridad de los municipios. De hecho, cuando ocurrió de nuevo el tema de Ayotzinapa, todo eso de Iguala, los distintos alcaldes de los municipios cuyas policías se involucraron, la de Tepecuacuilco, la de Huitzuco, la de Cocula, además de la de Iguala, en los ataques contra los estudiantes, dijeron que ellos no habían nombrado a sus secretarios de seguridad, bueno, a sus jefes de seguridad, sino que habían sido recomendados directamente por el general Alejandro Saavedra Hernández, que era el comandante de la zona militar, y eran militares en retiro algunos. Esto lo han hecho siempre y pues bueno, vamos a tener, no creo que haya cambios de profundidad, porque finalmente a mí me parece que lo que pretendía Andrés Manuel era con visión de más largo plazo, garantizar que la Guardia Nacional estuviera bajo control de los militares, no para resolver los problemas inmediatos, ahora está bajo control de los militares, sino para que después se cambiaba algún gobierno, pues el presidente de alguna forma que muchos no entendemos, cree que la Secretaría de la Defensa Nacional es una garantía de anticorruptibilidad y de patriotismo y de no violencia, o sea, de no violencia política, a pesar de toda la historia, de todos los antecedentes que tiene el ejército mexicano de corrupción, de violencia política, de persecución de líderes sociales y de comunidades. Entonces, bueno, no creo que el problema sea ahora, y pues dice Dani que posiblemente tendrá un plan B, pues tendrá tiempo para instrumentar su plan B antes de que salga. Finalmente es militarización, y es, no sé, ayer que vi parte de la intervención del ministro Saldívar defendiendo la militarización, pensé en que era como Cantinflas,
pero solo que Cantinflas sí era divertido, y Saldívar solamente cantinfleaba, pero de la peor forma, intentando decir que un general, si pasa a retiro, ya no es militar, entonces ahora es civil. O que la disciplina es la manera de contener la corrupción, cuando no la hemos visto. Hay muchísima corrupción en el ejército mexicano, no de ahora, sino de toda la vida, y no vemos por qué de pronto haya cambiado y haya adquirido anticuerpos contra la represión, contra la corrupción, contra todo eso. Es el mismo ejército de siempre. Y son los mismos soldados de siempre. Y nada más, regresando un poquito al tema anterior. Hace unos meses, Alberto Scorsia, de Lo que Sigue, especialista en tecnología, reveló que el ejército inteligencia militar me había monitoreado a mí. Me había monitoreado, eso no es ilegal, pero el monitoreo es la antesala del espionaje. Si si se descubriera que a mí me espía el ejército o alguna otra entidad, quien ha estado espiando a Arnoldo no fuera el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato, sino fuera alguien del gobierno de la Federación, o si a ti o a Dani resultara que los espían y se nos ocurriera quejarnos, si nos ocurriera denunciar y pedirle al gobierno su protección para que averigüe quién nos está espiando y que esto cese, el presidente nos acusaría de actividades ilícitas o de ser agentes extranjeros o de haber sido conservadores de toda la vida, como lo ha estado haciendo, por cierto, alguna gente en el chat que no tiene ni idea de qué es lo que he hecho, de mis actividades políticas en la izquierda desde que era niño. Eso, así seríamos expuestos, y es una tristeza pensar que por tantos años hemos apoyado a un presidente que, si de pronto, de alguna forma, parece que nos interponemos en su narrativa, terminaría acusándonos de lo peor. Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la invalidación judicial en la Suprema Corte de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, es una lástima que esté en medio del escenario de polarización donde la Corte han elegido jugar algún papel en esta guerra de posiciones. Sin embargo, a mí la decisión me parece correcta, sobre todo porque México necesita construir una policía civil, y necesariamente eso no quiere decir una policía corrupta, como el presidente pretende identificar. O sea, tendríamos que tener la capacidad como país para tener una policía nacional, que mucha falta nos hace ante la situación de violencia, de inseguridad y de crecimiento del crimen organizado y autónomo, desorganizado, caótico, que se vive en muchas partes del país. Una policía que apoye a los estados, que también apoye la profesionalización de las policías municipales de alguna manera, que una Secretaría de Seguridad Civil que ofrezca estos subsidios que desde el gobierno federal parten para mejorar la labor policíaca en todas partes, en municipios que están muy afectados por la corrupción de sus policías y la penetración de sus policías, toda una estructura civil. Creo que lo podemos hacer como país, y que es un error refugiarse en el hecho de que solo los militares son disciplinados. Ojo, una cosa es ser disciplinados, que quiere decir obedecer órdenes a rajatabla, lo cual a veces los lleva a cometer violaciones a los derechos humanos, a encubrir, etcétera. Y otra cosa quiere decir que sean funcionales y que logren los objetivos que pretendería el Estado, no los ocupantes coyunturales de los cargos públicos, ¿no? Entonces, tendremos que apostarle a eso, y si no ocurre en este sexenio, tendrá que ocurrir en próximos sexenios. No nos queda de otra, y tenemos que seguir esperando hacerlo. Yo, una de las cosas que peor veo en el crecimiento de la mano militar en diversas áreas de la administración pública es que se está renunciando a la posibilidad de limpiar a la burocracia civil, al servicio civil de carrera, como si eso fuese imposible, como si el presidente se hubiera resignado a que las dependencias públicas están llenas de corruptos, que es imposible limpiar y que entonces hay que meter militares a que hagan las cosas. Yo creo que la lucha contra la corrupción no es un discurso político, ni el hecho de que el presidente en lo personal tenga una convicción al respecto y sea congruente. Es una tarea de gobernanza,
de entrar a cada una de esas dependencias, de generar mecanismos como la Secretaría de la Función Pública, por cierto, muy desaparecida con todo y el cambio que vivió en este gobierno, los dos cambios, pues, ¿no? Como para generar mecanismos de control, que además las tecnologías de la información hoy harían relativamente fácil establecer esos controles, volverle más difícil a los corruptos sus prácticas, ¿no? Y echar fuera a los que no, y cambiar las leyes necesarias para no tener ser rehenes de ellos. No basta con declarar la corrupción delito grave, hay que generar toda una serie de cosas que ya en estos 4 años que pasaron no se hizo. Y quedó todo en una postura moral, pero no en una postura práctica política. Entonces, es un doble efecto, más poder a los militares y menos presencia a la administración civil. Yo creo que ahí se está causando un doble daño. Yo creo que lo mejor de este sexenio ya es que se termine pronto y que el político que quede sea de la 4T. Digo, veo risible este desfile de precandidatos abultado en todos los sentidos de la oposición que están ahorita reunidos allí echándose porras unos a otros, pero quien quede va a tener que tener un cambio radical de visión de cómo gobernar este país. Quiere decir pasar del discurso a los hechos y a la práctica, que es complicada y que es difícil, pero que es ineludible, ¿no? Bien, Arnoldo. Daniela, un tema calientito que genera Por pasión. cierto, Sí. decir algo, y también hay militares capaces. Digo, este general que hizo el AIFA y que ha salido a explicar muy bien muchas cosas con una gran solvencia, no recuerdo su nombre, creo que lo sigue dirigiendo, parece una gente con muchas capacidades. Tendría que dejar el ejército y pasar a la administración pública, ¿no? Perdón. Bien, bien, Arnoldo. Daniela, tema calientito y que genera pasiones polarizadas. El cierre de la agencia Notimex que ha sido anunciado, confirmado por el presidente de la República, quien ha dicho que es suficiente con las mañaneras. ¿Qué opinas, Daniela? Ay, pues qué tema no es escandaloso ya ahorita. Sí. Sí, bueno, es que ahí, digo, también ya es otro más para que terminemos cancelados aquí los 4 el día de hoy. Sí. Pero, Daniela, siempre hemos sido los mismos y siempre hemos hecho críticas y hemos apoyado lo que en su momento creemos y procede, pero pareciera que de pronto el ejercicio de un periodismo crítico es pasado por la cribadora, por la criba de las pasiones partidistas y bueno, eso, pero pues tenemos que seguir adelante. Así lo hicimos, así lo seguimos haciendo, Daniela. ¿no? Y por ejemplo, nos estaban diciendo por el programa de hoy que lo recordé porque el asunto de la transparencia, que las mañaneras son transparencia, que las mañaneras ya son una agencia de noticias, nos dicen, ya aparecen cada vez más Televisa, ¿no? Pues en Televisa están diciendo que todo está bien, ahí sí, o sea, esa es la diferencia, pero Exacto. sí, o sea, y es que está bárbaro porque hoy el presidente, y voy a ligar con quizá otro de los temas que era el del INAI, que yo pensé que ya había abandonado esa idea de desaparecerlo, pero no sé qué está pasando, si es un asunto de desconocimiento, de una mala asesoría o qué es lo que ocurre, pero el mismo presidente lo ha mencionado en varias ocasiones. O sea, yo me voy y ya en un año no vuelven a saber más de mí. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese desmantelamiento de algunos órganos importantes? Y no hablo ahorita, quizá ya revolví los temas porque con lo que pasa en Otimex la semana pasada, yo también hacía esa reflexión de que yo no conocí un Notimex que sirviera de algo, que hiciera la diferencia. Yo conocí Notimex porque hacía boletines, porque mandaban una nota, presumía, por ejemplo, mucho, y a lo mejor ahí es desconocimiento mío, de sus corresponsales. Desafortunadamente nunca vi una cobertura internacional de Notimex que dijera, wow, esto es la diferencia, esta es la agencia del Estado mexicano, sino que sí funcionaba como una especie de otra oficina en la cual meter a los amigos para que tuvieran buenos salarios, buenas prestaciones, etcétera. Eso por un lado, por otro tampoco considero que sea una buena manera de terminar con el asunto. El presidente quedó en medio de una situación garrafal, o sea, quien tenía, por ejemplo, más voz para hablar del asunto de la huelga de Notimex,
por decir un ejemplo, fue la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, lo hizo y se le vino encima una campaña que pues, todos lo sabemos, o se dijo en ese momento, pues venía desde la directiva de San Juana Martínez, no se volvió a meter Luisa María Alcalde, estaban pues también otras personas cercanas a San Juana en la defensa, etcétera, y lo que hace el presidente, pues yo lo que vi fue una salida fácil, o sea, a ver, no me enemisto con nadie, mejor ya nos despedimos, y pues utiliza un argumento que poca gente le pone en duda, que es el de, pues, se gasta mucho dinero. Ahora, eso es dejarlo claro, no, no digo que sea una gran pérdida, porque Notimex creo que nunca llegó a ser lo que se pensó que iba a ser desde el inicio, pero la manera en la que se soluciona el problema creo que no es la mejor, y tampoco que quede como en la impunidad muchas campañas de odio y desprestigio que también se llevaron desde la directiva de la periodista San Juana Martínez. La alternativa que plantea el presidente tampoco se me hace la mejor, y ahora sí ya me lío con el tema del INAI, porque pues para nosotros periodistas, para la gente en general, pues sabemos que las mañaneras no son transparencia. Ahorita lo que escuchamos hoy en la mañana de que el INAI, según el presidente, puede ser, sus tareas pueden ser realizadas por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, pues también hablan de que no hay como esa conexión o esa certeza de qué es lo que realiza el INAI. Por ejemplo, el presidente dice, no, pues es que se dedican a reservar información. Bueno, pues el INAI no es el que reserva la información en un inicio, ¿no? Son las mismas dependencias a las que uno le tiene que pedir la información. Entonces, creo que el presidente está dando como algunas decisiones un tanto apresuradas. Ya lo mencionaba con el tema de que le dicen, oigan, activistas y abogados del Centro PRO están siendo le preguntan, oye, están siendo espiados, están denunciando esto, y luego la decisión rápida de no, vamos a proteger a la Marina y a la CEMAR. Creo que tiene que detenerse un poquito el presidente, porque aunque él se vaya, él sabe que tiene que dejar al menos los mecanismos para que esto funcione. Y ya para cerrar, mencionaba hoy temprano en el programa que para que nos demos una idea, y solo poniendo mi ejemplo, o sea, si no tuviéramos esas herramientas como el INAI, al menos yo podría asegurar que el 70% de mi trabajo periodístico no existiría. O sea, estamos hablando de una dependencia que sí absorbe mucho dinero, que tiene a vividores, y también hay que decirlo, pero que simplemente no podemos decir así, que se la quede la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia que no pudo ni sostener una inhabilitación a Rosario Robles. O sea, cuando Rosario sale librada del asunto de la estafa maestra, ese mismo día le ganaron a la Secretaría de la Función Pública, le revocaron la inhabilitación de 10 años para Rosario Robles. Y ese mismo día Rosario Robles, y cualquier día de estos, ella puede regresar a tener un puesto público, en donde quiera, en donde le inviten. Entonces, pues, ¿para qué hablamos de que se quede con las herramientas de transparencia y acceso a la información, cuando lo más noticioso que hemos tenido en una función pública es pues la renuncia de Irmeréndira Sandoval, que fue muy escandalosa, pero de ahí en fuera no hemos tenido absolutamente nada? Y pues bueno, él ya trasladándolo ahora al tema Notimex, pues también creo es muy aventurado decir que la mañanera, solamente por el estilo en el que la lleva el presidente, pues puede hacerla también de una agencia de noticias. Sí, lo veo muy desproporcionado. Bien, Daniela. Temoris, ¿qué opinas sobre el tema Notimex? Bueno, es que estaba pensando por algo que dijo Dani el otro día. Bueno, pues si conociste los videocentros, pues conociste Notimex como fue siempre, Dani. O sea, sí. O sea, Notimex siempre fue, o sea, yo creo que fue desde el principio diseñada con esa intención de que fuera un órgano de propaganda del gobierno en turno. Y aunque en el discurso era otra cosa, pues así fue utilizada. La idea es que ahora fuera distinto, que el nuevo gobierno, pues incluso se llegó a manejar que iba a ser una especie de BBC mexicana, ¿no? Un gran medio independiente, o sea, independiente de la línea del gobierno. O sea, la BBC
en varias ocasiones se ha enfrentado, por ejemplo, con el gobierno de Tony Blair. El gobierno de Tony Blair quiso aplastarla porque no aguantaban la crítica que les hacían desde la BBC, y ahora también los últimos gobiernos conservadores británicos la han llevado muy mal con la BBC porque los periodistas de la BBC hacen su trabajo bien y no les gusta a esos. Bueno, ojalá se hubiera cumplido lo de tener una BBC mexicana, esta transformación. Hay mucha gente que dice, se clava en el tema de que el sindicato corrupto. Por supuesto que el sindicato de Notimex fue profundamente corrupto, casi toda su existencia. Tenía un líder eterno de esos propios del sindicalismo priista, que se llama Conrado García, que una de las primeras cosas buenas que hizo San Juana Martínez, de las pocas cosas buenas, pero sí, esa sí fue buena, que hizo San Juana Martínez fue tratar de sacar a Conrado García del sindicato. Y lo logró. Conrado salió, pero salió gracias a un acuerdo con San Juana, y con base en ese acuerdo el tipo se quedó con todo lo que se robó, y Notimex nunca ha entablado un proceso legal contra Conrado para exigirle sus responsabilidades. Entonces, después, lo que estamos hablando ahora de sindicato después de Conrado, sale Conrado con su gente, entre ellos un montón de familiares, y crean, bueno, el sindicato se renueva, buscan una nueva secretaria general, o sea, bueno, hay elecciones, y una reportera de negocios, Adriana Urrea, es electa, que hasta donde sé nunca se había metido ni en temas sindicales, ni políticos, ni nada, ¿no? Estaba clavada en su trabajo. Y es con ese sindicato con el que tiene el problema San Juana. Con el sindicato y también con toda la gente que San Juana misma llevó. O sea, limpió todas las áreas de trabajadores de confianza y metió a sus colaboradores, y luego corrió a sus colaboradores a los que ella había llevado, metió una segunda generación de sus colaboradores y también los corrió. Me parece que ahora van como la cuarta. O sea, son los que quedan, son los sobrevivientes, y son los sobrevivientes porque han sido los más arrastrados, los que le aguantan el despotismo, los abusos, las órdenes, y también el prestarse a atacar a otros colegas. San Juana era famosa antes de Notimex por sus pleitos, por sus vendetas, sobre todo contra periodistas mujeres, contra Lidia Cacho, contra Carmen Aristegui. Le gustaba agarrarla contra mujeres. Cuando entra Notimex, hay como una especie de diversificación de los odios de San Juan, que nadie diga que se queda nada más en una cosa. Y ya empieza a atacar sobre todo primero a funcionarias públicas, a Olga Sánchez Cordero, a Luisa María Alcalde y a otras. Pero ya después también decide que entre sus enemigos también caben los hombres, entonces también se va a atacar a hombres. Y utiliza la agencia para guerra sucia contra los hombres, para difamarlos, para acusar, por ejemplo, a uno de ellos de violación. Difundieron desde agencias, desde cuentas falsas de Twitter, difundieron imágenes de uno de ellos acusándolo de violador sin que hubieran ningún tipo de acto así, ni nadie que denunciara. De otro, difundieron una foto de su bebé, lo cual ya es así el extremo de la bajeza, para amenazarlo. Él se tuvo que ir del país por seguridad. Y ha tenido a los sindicalistas de Notimex 3 años ahí. 3 años en los que, curiosamente, el presupuesto, o sea, aunque la huelga es legal y por lo tanto Notimex no puede tener actividades, el presupuesto de Notimex, que es de más de 200 millones de pesos cada año, siempre se gasta completo. Y nunca han querido decir en qué se gasta el presupuesto de Notimex. Han preguntado en la mañanera y el presidente ha dicho, ya les van a informar, y nadie informa. Más de 200 millones. Lo único que sí sabemos es que los sobrevivientes de San Juan, en la propia San Juana, han seguido cobrando sus buenos salarios de funcionarios públicos, mientras los trabajadores de Notimex hacen guardia en la calle de Baja California, en la avenida, frente al edificio donde está la agencia. Entonces, bueno, finalmente la mataron, pero el presidente lo que dice, y lo dice bien, es que era un órgano de propaganda y que ya no le sirve un órgano de propaganda como Notimex, porque
pues hay otro órgano de propaganda que es la mañanera. Implícitamente reconoce que la mañanera es un órgano de propaganda. Eso también está como complicado. Pero el Estado mexicano no necesita un órgano de propaganda, necesita una agencia de noticias. Y la oportunidad era transformar Notimex en una agencia de noticias, no llevar a ese pleito que vamos a pagar muchísimo a los trabajadores como se debe, pero es del presupuesto en liquidaciones a centenas de trabajadores, en lugar de que tengamos una agencia buena de noticias en funciones. Bien, Temoris, gracias. Son las 2:52 p.m. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre el caso Notimex. Pues muy breve para dar tiempo a los postrecitos. Yo creo que no la vamos a extrañar mucho. Era una agencia que boletinaba pues exactamente eso, lo que querían muchas dependencias gubernamentales, llenaba las redacciones de los periódicos, de los noticieros del radio de este país, que mal que bien echaban mano de eso para no contratar reporteros ni tener corresponsales, y lograban espacios, pero ahí no se manejaba información, se manejaba propaganda, las visiones que querían cada director o secretario de Estado, o director de dependencia paraestatal. Ahora, el presidente ya se ha convertido en un especialista en tirar al niño junto con el agua de las diferentes bañeras de la administración pública, porque pues lo realmente innovador y transformador hubiese sido, como ya lo comentaron Temoris y Daniela, convertir a Notimex en una agencia de información moderna, y moderna ni siquiera quiero decir contemporánea, aunque fuera del siglo XX, como los modelos que existen en otros países, ya sería bastante. Hacerla más, todavía ir más allá, incluso crítica del gobierno, etcétera, ya sería pedir demasiado. No la vamos a extrañar, pero lo que sí estamos extrañando es que la transformación realmente transforme. No está pasando, no está pasando en el INAI tampoco, que ciertamente y con todos sus defectos es una entidad que ha logrado mucho, no solo para nosotros los periodistas, para los propios ciudadanos, y que estaba generando una cultura de obligatoriedad de transparencia en muchas dependencias públicas, con respecto y una conciencia de que tenían que salir a decir y aclarar, y aunque se defendían y había quienes se resistían, pues quienes procurábamos ir a las segundas instancias y pelear esto, íbamos paso a paso, y no solo periodistas, repito, también ciudadanos y activistas, logrando construir esa cultura, que era cosa de años, ¿no? Decía Dani que la Secretaría de la Gestión Pública, Función Pública, ¿cómo se llama? Función. Esa mera. Sí, bueno, aparte se llama, ya no, ahora es transparencia, y es lo menos transparente que hay, que era muy gris. Bueno, todo tiene un ADN, y esa secretaría la creó Miguel de la Madrid, quizá uno de los presidentes más grises de este país. Yo creo que nunca logró superar ese estigma, en efecto, y no sirve para nada, y es una vergüenza. Esa también debería desaparecer, porque esa sería una tarea del Congreso, con un Congreso realmente autónomo. Y por cierto, también notamos ausencia total del Congreso en el tema de Notimex, en este enorme conflicto, porque tienen razón. O sea, apruebas un presupuesto que luego no se ejerce, o cómo se está reportando, qué datos tiene la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto que ha ejercido estos años Notimex a partir de la huelga. Sería muy interesante saberlo. Lástima que no esté trabajando el INAI en este momento para poderlo pedir, ¿no? Entonces, bueno, dije que iba a ser breve. En mi postrecito quiero felicitar a la señora Ángeles Guerrero, que se nos estaba pasando, y que desde aquí un abrazo, y además su chamba todo el tiempo ahí en el chat, controlando y moderando los impulsos de los entusiastas que participan. Muchísimas gracias por eso, y muchas felicidades también. Pásenla muy bien, Julio. Gracias, Arnoldo, en eso andamos. Gracias. ¿En qué vamos, Daniela Barragán? Postrecito, por favor. Pues las Qué mañanitas a intensa Ángeles. la mesa de hoy. Sí, y hay que terminarla mejor con las mañanitas, porque ya seremos la mesa cancelada el día de hoy. Ni Sí. modo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí, no solamente quería recomendar un reportaje que escribe mi compañera Dulce Olvera hoy en Sin embargo. Se fue a hablar con gente de uno de los infiernos ambientales que tenemos aquí y está en el Estado de México. Son de la gente que vive en Apaxco. Allá les llegaron las cementeras en los años 90 y pues ahora viven en entre nubes de polvo, tienen
infinidad de enfermedades de pulmones, en la piel, en los ojos, y bueno, las empresas contentas, pero la gente pues se ha tenido que acostumbrar a vivir así. Entonces simplemente pues si pueden ir a leer ese reportaje de Dulce Olvera, pues excelente. Muy bien, Daniela, gracias. Temoris, postrecito, por favor. Pues nada más invitar a las personas que se suscriban a Podimo a través de nuestra página de podimo.com/necropolítica en esta primera temporada de nuestro nuevo podcast que se llama Necropolítica, Crimen y Poder. Estamos tratando en la primera temporada el caso Ayotzinapa en la visión más moderna, ya con todo lo que ha pasado en esos últimos años. Y en el capítulo 5, en el episodio 5, que es el que está esta semana, son 8 episodios, vamos en el 5. Estamos sobre quienes están en la impunidad, quienes fueron a quienes se les dio impunidad en el sexenio pasado y quienes mantienen la impunidad en el sexenio en el que está pues ya en la recta final. Entonces, en mis redes sociales pueden encontrar la manera de suscribirse a través de nuestra propia página a Podimo, donde también van a encontrar muchos otros podcasts. Tiene un montón de podcasts exclusivos, es como Netflix de los podcasts. Pero pues uno de ellos es nuestro programa de Ojos de Pedro contra la impunidad, y nos ayudan mucho directamente si se suscriben a través de nuestra página, que como digo están en mis redes sociales. Muy bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo, pues gracias por esta ocasión. Buenas tardes, estamos atentos a lo que suceda. En tu caso, siempre con solidaridad y con apoyo y con mucha atención a lo que sucede por allá. Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por eso, Julio. Gracias también en el chat, que hubo algunas manifestaciones de apoyo, muchas, y agradecerles. Y a los que nos critican, bienvenidas las críticas, ni crean que nos espantamos también. De eso se trata esto. Buenas tardes a todos. Así es, Arnoldo, gracias. Daniela, gracias, buenas tardes, que hoy estuvo movidito y calientito el chat y las propuestas, porque conforme avanza el calendario electoral y político, pues las cosas se ponen más intensas en cuanto a análisis y críticas, Daniela. Así van a estar los meses y pues bueno, ya que nos dejan sus comentarios, sus críticas y también dejen sus likes. Muchas gracias por la invitación, Julio, y un abrazo a todos. Un gusto, Dani. Gracias. Temoris, gracias, buenas tardes. Oye, ya no hablamos de la galería de fantasmones que presentaron ayer en la pasarela de la oposición, que yo no sé para qué hacen eso, si Marco Cortés va a decir quién es el candidato o candidata, pero bueno, pues están todos ahí los entusiastas que se querían fantasmear, o sea, puro traído de la época de los videocentros de plan. Sí. Algo trae Temoris con los videocentros. Ya sí, ¿verdad? Sí, los videocentros. Creo que cambió en uno de adolescente. No, es que tienen que escuchar Café y Noticias para los chistes. Por eso salió el videocentro. Es que estábamos hablando de que alguien va al videocentro y es una manera de decir tu edad sin decir tu edad. Ah, claro. ¿Conoces el videocentro? Yo no los conozco, Arnoldo. ¿Tú conociste esas cosas? Yo no me acuerdo de eso. Nada, Arnoldo. No, absolutamente. Cuando Temoris nos citó ayer eso en un chat que tenemos ahí para puras perversidades, yo dije, ¿a qué se refiere? Para que vean Café y Noticias. Eso, Café y Noticias, claro. Yo nada más me acuerdo de la W de Emilio Azcárraga Vidaurreta, es así. ¿Qué tiempos aquellos? Antonio Badú, Emilio Tuero, Toña la Negra, todos aquellos cantantes. Muy bien, Temoris. Como decía un amigo, yo soy del CD para acá, Del CD, órale. Bueno, pues gracias a los tres, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.